Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Después de tener algunos pequeños fallos técnicos, una de las cosas que me estresa, me pone malas, una de las cosas que no soporto es que las computadoras o las máquinas no respondan adecuadamente, que no respondan para lo que están hechas. Y es una de las cosas que me molesta, me estresa. Pero bueno, como ya pude resolver eso, entonces en esta ocasión me gustaría contarles dos pequeñas historias. La primera de ellas se conoce como la historia de la vaca. Este relato, esta metáfora, se basa en que un maestro quería enseñarle una lección a su alumno. Para esto, como ellos se dirigen a la parte de la ciudad como más pobre, y entonces el maestro le dice a su alumno que van a quedarse en la casa de la familia como más pobre. Entonces llegan y ven como esta casa donde apenas como las paredes se pueden sostener por sí solas, como en esta casa viven 8 personas, como es una casa completamente, o no se le puede decir casa, como viven estas personas en la más grande pobreza. Pero como a diferencia de otras personas que viven ahí mismo, estas personas tenían una vaca, lo que ellos pensaban que los hacía grandes, los hacían tener una gran riqueza a comparación de otros. Entonces el maestro y el alumno quedan a dormirse como esta noche en la casa de estas personas. Sin embargo, como estas personas como se preocupaban mucho por su vaca, ¿no? Entonces decían como que tenemos que darle de comer a la vaca, y que la vaca esto, y que ordeñar a la vaca, etc. Entonces, como ellos se preocupaban mucho por la vaca porque era su mayor grande tesoro, a la mañana siguiente que el profesor y el alumno se levantaron sin hacer ruido, como se fueron tranquilamente, cuando iban como saliendo de este lugar, fueron donde estaba la vaca. Y entonces el maestro le dijo al alumno: creo que es momento en el que debes aprender como esta lección. Y dice que sin pensarlo, como instantáneamente sacó una daga, un cuchillo, y apuñaló a la vaca, y la vaca murió instantáneamente. Entonces el alumno se quedó como perplejo, se quedó como muchas preguntas en su cabeza, como por qué lo hizo, como ahora qué va a hacer la familia, se van a quedar sin comer, qué es lo que va a pasar con ellos, y todas estas preguntas que estaban en su cabeza, y se fueron de ahí. Dice este relato que un año después el maestro llamó al alumno y le dijo: hey, ¿qué te parece si vamos a visitar como a esta familia? Y entonces el alumno recordó lo que había pasado como en esa ocasión, y se dirigieron al mismo lugar donde se habían quedado esa noche. Para su sorpresa, dice o menciona el relato que cuando llegaron era el mismo lugar, pero en lugar de que hubiera esta casa que apenas se sostenía por sí sola, tienen que encontrar una nueva casa, como si apenas lo hubieran construido. Y el joven se preguntaba como qué es lo que hicimos, como a lo mejor como esta familia no tuvo más para vivir, tuvo que ir por otro lado, y otras personas compraron como este lugar, y todas estas preguntas que se hacía a sí mismo. Pero dice que de repente como vio a un hombre como salir de la casa. Como al principio dice que no lo reconoció, pero finalmente supieron que era el mismo hombre que hace un año los había hospedado en su casa. Y le preguntaron qué es lo que había pasado, y este hombre los pasó a su casa y les explicó que hace un año
el mismo día en el que estas personas como se fueron, como alguien malo mató a su vaca, ya que le tenía envidia como porque tenían a su vaca, su mayor grande tesoro. Entonces ellos empezaron a buscar soluciones, qué es lo que iban a hacer, para dar de comer a sus hijos y todas estas cosas. Dice que este hombre o su familia limpiaron el patio trasero de este lugar de su casa y empezaron a sembrar de tal manera que empezaron a adquirir alimentos de esta manera. Dice que conforme iban adquiriendo estos alimentos, como lo que les sobraba, empezaron a venderlos a sus vecinos y se dieron cuenta que con el dinero que recibían compraban más semillas para sembrar, y sucesivamente como fueron a vender, como vamos a decirle, al mercado o al tianguis, y de ahí empezaron como a tener más dinero para poder salir adelante, de tal manera que construyeron su casa y todas estas cosas, como empezaron a vivir bien. Entonces el maestro se acerca al alumno, ¿qué es lo que hubiera pasado? Y le pregunta, ¿qué es lo que hubiera pasado si nosotros o si ellos se hubieran quedado con su vaca? Lo que el alumno le responde o piensa, como, creo que no estarían en esa situación. Como ellos o esta familia pensaba que al tener la vaca, su mayor grande tesoro, lo tenían todo. Sin embargo, como ellos vivían en la más grande pobreza. Entonces, nosotros, al igual como tenemos vacas en nuestras vidas, en las cuales es difícil deshacernos de ellas, y entonces tenemos dos soluciones. Como una de ellas es, o por ejemplo, a nuestros problemas en nuestra vida tenemos dos soluciones, como simplemente llorar por ellos y no hacer nada, o ponernos a trabajar para buscar soluciones. Entonces, esa es como la historia de la vaca. La siguiente historia se titula El anillo. Resulta que un joven tenía muchos problemas, se sentía solo, no sabía qué hacer. Iba con su profesor y le preguntó a su profesor, hey profesor, ¿cómo me siento solo? Necesito que me ayude con mis problemas. A lo que el profesor le dice, hey, estoy como muy ocupado, como estoy tratando de resolver mi propio problema. A lo que el profesor le voltea a decir, bueno, si tú me puedes ayudar con mi problema, tal vez con el tiempo que sobre puedo ayudarte con tu problema. Y entonces el joven se sentó y dijo, ok, está bien, sintiéndose una vez más como que no servía para nada. El profesor le dijo al joven, mira, toma este anillo. Tomó un anillo que tenía en su dedo de oro y un anillo, y dijo, ve al mercado y véndelo, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Entonces el joven como fue al mercado y empezó a ofrecer el anillo a las personas, diciendo que quería pues más de una moneda de oro. Había personas que pasaban de largo sin siquiera ver el anillo, había otras personas que se interesaban, pero era mucho la cantidad, una moneda de oro. A lo que un viejillo como se acercó al joven y dijo, mira, como me estás pidiendo mucho por este anillo, como lo máximo que vas a llegar a tener a lo mejor son 2 monedas de plata, como una de cobre. A lo que el joven pues se sintió pues mal y regresó hacia el profesor pensando en sí mismo, ojalá pudiera tener una moneda de oro para poder ayudar al profesor y así él me pueda ayudar con el problema. Entonces regresó con el profesor triste y le contó lo que había pasado. Y entonces le contó que nadie le iba a ofrecer más de una moneda de oro, que no lo valía. Entonces el profesor le dijo, hey, ¿por qué no vas con el joyero para que te diga realmente cuánto es lo que vale como este anillo? Pues él es un experto en estas cosas, ¿no? Entonces el joven nuevamente como fue con el joyero, y al llegar con él, como
El joyero lo examinó, lo pesó, lo miró con una lupa y al final como dijo, dile al profesor que le puedo dar como 54 monedas de oro. A lo que el joven exclamó, 54 monedas de oro. Y el joyero le dice, sí, como a lo mejor con el tiempo le puedo dar 70, pero si le urge. Y el joven salió corriendo, como fue a contarle rápidamente a su profesor. Y su profesor le dijo, siéntate. Y él escuchó como toda esta conversación. Y como estas quisiera como decir estas palabras como textualmente, como dice acá. Y el profesor como le dijo, tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Solamente puede ser valorada por un especialista. ¿Pensabas que cualquiera podía descubrir su verdadero valor? Y nuevamente como el profesor se colocó este anillo en su dedo. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por todos los mercados de la vida, pretendiendo que personas inexpertas nos valoren. Y realmente como necesitamos a alguien o a esas personas que realmente nos valoran. No necesitamos a aquellas personas que ofrecen menos por nosotros. No necesitamos que nos hagan menos, simplemente. Nosotros valemos y valemos muchísimo. Y tú vales mucho. Y no te rebajes. Tú tienes un valor especial, tienes un valor único. Y hazte valer más. Que alguien como va a valorar eso. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, estas dos pequeñas historias. Y si quieren los links o quieren los links de las presentaciones, como escríbanme y los puedo mandar a su correo. Y como siempre, sonrían, sean felices y nos vemos hasta la próxima. Chao.